Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, los versos 12 al 15. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentados en cilicio y ceniza se habrán arrepentido, por cuanto en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Seguimos nuestros pensamientos sobre el tema tan importante de la fidelidad, de ser fiel a las responsabilidades que Dios nos ha dado. Aquí Jesús está hablando a una multitud y habla de 3 ciudades en Israel: Corazín, Betsaida y Capernaum. Jesús ministraba en estas 3 ciudades o en estos 3 pueblos, y en cada uno Él hizo milagros. Pero en cuanto a la reacción de la población, toda la población rechazó a Jesús. Por eso aquí dice, haciendo la comparación como habíamos visto en la palabra del capítulo 19, está comparando el privilegio que uno tiene con la responsabilidad y con la fidelidad o la falta de ella. Ya conocemos a Sodoma, ya conocemos a Tiro y Sidón. Son 3 ciudades paganas del tiempo antiguo. Sodoma fue la ciudad más corrupta, más vil, parece, de todo el Antiguo Testamento. Y Dios destruyó a Sodoma por el gran pecado de la homosexualidad. Por ese gran pecado, Dios completamente liquidó, podemos decir, toda la población. Pero también viene un día final de juicio. Y de eso está hablando Jesús aquí. Sí, los habitantes de Sodoma fueron pecadores del último, del más grande. Pero también había pecadores en Corazín, en Betsaida y en Capernaum. ¿Cuál es la diferencia para que Jesús diga tal cosa? Que el castigo será más tolerable para Sodoma, una ciudad tan vil que Dios no podía aguantar más, y destruyó esa ciudad. ¿Cómo puede ser más tolerable su castigo que el castigo de Corazín, Betsaida y Capernaum? La razón es muy simple. Porque las 3 últimas ciudades, Corazín, Betsaida, Capernaum, con las demás ciudades de Palestina en el tiempo de Jesús, había tenido gran privilegio. Primero, fueron israelitas. Dios había escogido el pueblo de Israel para ser su pueblo. Y reveló a Israel cosas que ninguna otra nación había conocido. Ciertamente no Sodoma, ni tampoco Tiro, ni tampoco Sidón. Y ese conocimiento los hizo responsables. Ellos no fueron fieles al testimonio de Dios, no fueron fieles a la revelación que Dios había dado. Dios se reveló a ellos, a los israelitas, desde el tiempo del llamamiento de Abraham,
y especialmente como una nación desde el tiempo de Moisés. Y ahora Jesús está en su medio. Más privilegio aún. Más privilegio aún. Los habitantes de Corazín, Betsaida y Capernaum tenían el gran privilegio de ver con sus propios ojos la obra del Mesías, la obra del omnipotente Jehová. Estaba en su presencia, estaba en medio de ellos. ¿Y cómo respondieron? No queremos que este hombre reine sobre nosotros. Crucifícale, crucifícale. Y danos en su lugar a Barabás, un gran criminal del día. Con razón Jesús dice aquí que el castigo será más tolerable para Sodoma, para Tiro y para Sidón, porque sus habitantes no habían tenido el privilegio. Vamos a notar otra referencia. Juan capítulo 19, verso 11. Jesús está delante de Pilato. Pilato está interrogándole. Está procurando sacar alguna información. Si él fue rey o no fue rey, por qué estaba, qué estaba pasando. Y el verso 11 dice que Jesús respondió: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Pilato había jactado de que él tenía la autoridad de librar a Jesús solo por su palabra, o de matarle solo por su palabra. Pilato se presenta como un gran hombre, una persona que tiene la vida de un ser humano en sus manos, y como si estuviese jugando con él. Te puedo matar, te puedo librar. ¿Qué le parece? Jesús, por supuesto, no fue impresionado porque le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Jesús sabía quién estaba en control. Parecía que Pilato estaba en control, pero no. Jesús estaba en control porque su vida estaba en la mano de su Padre. Pero termina diciendo que los judíos que habían entregado a Jesús en manos de Pilato tenían mayor pecado. En un sentido, Pilato fue un hombre inocente en este caso. O sea que no fue Pilato que buscó a Jesús. No fue Pilato que prendió a Jesús. No fue Pilato que acusó a Jesús. Como él fue el gobernador, él tenía que hacer la decisión. Y solo por eso le vemos en esta escena aquí. Por eso Jesús dice que Él no tiene tanto pecado. No es que Él no tenía pecado, como sabemos más adelante, Él sí lavó las manos diciendo no tengo culpa en este caso. Bueno, sí tenía su culpa. Pero otra vez es una comparación. Es una comparación. Ellos tenían mayor pecado porque habían tenido la revelación de quién era Jesús. Juan 15, 22 dice Jesús: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. O sea que no es que no tendrían pecado, pero no estarían en la condición en que estaban. Jesús vino revelando las cosas de Dios. Jesús vino revelando la luz. Jesús vino enseñando la verdad y el verdadero camino de Dios.
Y con cada palabra, con cada mensaje, ellos quedaron más responsables. No es poca cosa escuchar el Evangelio de Jesucristo y después seguir en nuestra senda de obstinación y rebelión. Cuando escuchamos la palabra de Dios, debemos reaccionar, debemos obedecer, debemos poner en obra la palabra que escuchamos, porque cada mensaje nos hace más responsables y debemos prestar atención. De nuevo pedimos que el Señor nos haga fieles para cumplir, obedecer y llevar a cabo la palabra de Dios que escuchamos todos los días.